noticias de lo que son estos días, algo de esto lo hemos hablado y que tiene que ver con el decreto nacional de urgencia, de necesidad de urgencia, perdón, que prorrogó por un año la emergencia energética. Eso sucedió esta semana y para charlar al respecto estamos ya en comunicación con Juan José Carvajales, titular de la consultora Passepartout. Buenos días, Juan José, ¿cómo está? De este lado Delfín y Matías, te saludamos. Buen día, Delfina, Matías. Gracias por llamar, un saludo a toda la audiencia. Gracias a vos por el tiempo, Juan José. En primer lugar, preguntarte qué significa esta prórroga de la emergencia energética si, más allá de qué significa, si podemos caraturarla como positiva, negativa, qué implica para el ciudadano de a pie, ¿no? Bien, lo que implica es mantener un status quo que comenzó con el inicio de esta gestión. Antes del famoso decreto 70, el mega decreto DNU y de la ley de bases, había dictado un primer DNU que fue el 55 que declaraba la emergencia energética en materia de gas y de electricidad por un año. Eso indicaba que se iban a hacer una revisión tarifaria integral, que es una revisión que hace el ente regulador con las empresas de transporte y distribución, donde se ponen arriba de la mesa todos los costos, las inversiones, la rentabilidad, etcétera. Durante un año se iba a hacer ese proceso, se mantiene intervenido los entes reguladores por un año y se empiezan a dar aumentos transitorios. Eso que iba a evolucionar durante todo este 2024, con este DNU que se conoció esta semana, se prorroga hasta el 9 de julio del año que viene, se prorroga la intervención y se da tiempo para avanzar en esa RTI que evidentemente no se finalizó. Eso hace que sigamos con una situación, digamos, de transición y que la Secretaría de Energía tenga más facultades, porque la declaración de emergencia le da a la Secretaría de Energía más facultades para establecer esos precios y las condiciones de servicio. Eso por un lado. Por otro lado, para contestar tu pregunta, si uno piensa en los consumidores, que es el foco de tu pregunta, yo creo que a contrario de lo que puede parecer a primera instancia, esta medida le va a permitir al gobierno mantener limitado el aumento de tarifas. Hoy la prioridad para el gobierno es seguir con la inercia de reducción de la inflación. Y en parte lo está logrando porque los precios regulados, como la tarifa de transporte y distribución de gas en todo el país y de energía eléctrica en el AMBA, bueno, están teniendo aumentos por debajo de la inflación y no están siguiendo un sendero que se había planteado a principio de año. Recordemos que hace un mes cambiaron las autoridades de la Secretaría de Energía. Y una de las razones es esto, ¿no? Había una hoja de ruta a principios de esta administración y eso tuvo muchas marchas y contramarchas y no se terminaron de plasmar. Por ejemplo, en materia de subsidios se iba a barajar y dar de nuevos, a aprobar una canasta básica, etcétera. Bueno, todo eso no sucedió. La nueva Secretaría de Energía llega con sus planes, todavía no digamos, no vieron la luz, ¿no? Se estarán elaborando y además estamos en las puertas del invierno, para lo cual el gobierno ya tomó nota de que va a ser muy caluroso, que el sistema eléctrico va a estar al límite, aprobó un plan de contingencia. Y bueno, y en ese marco es que se da esta prórroga de la emergencia. Sí, Juan José, justamente sobre eso te quería consultar respecto de esta emergencia y qué vinculación puede llegar a tener con los cortes de luz del verano, cómo se viene analizando, digo, como consultora Passepartout principalmente, ¿no? Se dedica a hablar de energía, de hidrocarburos. Bueno, cómo vienen analizando la situación energética de cara, bueno, a un verano que, como vos decías, promete ser muy caluroso y ya el gobierno viene advirtiendo de la posibilidad de cortes o de incapacidad de la capacidad instalada para dar abasto con las necesidades que va a haber.
Mencionás bien la capacidad instalada, eso tiene que ver con la oferta, con la disponibilidad de megas, y después del otro lado está la demanda, ¿no? Donde vemos ya la fase de distribución, lo que llega a hogares y comercios. Desde el punto de vista de la oferta, no se va a poder ampliar la capacidad de acá al verano, más allá de medidas que el gobierno ya empezó a implementar, que tiene que ver con lograr la disponibilidad de máquinas viejas, ineficientes y caras. El gobierno ha decidido pagar caro energía que no debería estar en el sistema, a base de combustibles líquidos, ¿sí? Motores ineficientes, máquinas ineficientes, pero bueno, está haciendo todo lo posible para que haya más disponibilidad de electricidad. Vamos a ver un verano caluroso y muy dependiente de la hidraulicidad, de la capacidad de generación eléctrica en base a fuentes hídricas, principalmente en Brasil. O sea, va a ser clave la cantidad de energía que podamos importar desde Brasil por las conversoras. Y de la otra punta está la demanda. Entonces ahí el gobierno está tratando de reducir, no a nivel residencial, que podrían ser cortes programados, sino a nivel industrial. Las grandes fábricas, empresas intensivas en consumo de energía eléctrica y de gas, ahí está llegando a acuerdos, también pagando caro, pero llegando a acuerdos para que voluntariamente dejen de consumir en los picos del verano. Entonces, de esa manera, reafirmando un poco la oferta y bajando un poco la demanda, el gobierno aspira a atravesar este verano 2025. Cuando decís pagando caro a las industrias, es el frene de la producción, pero que no signifique un costo para las empresas, pero teniéndole que pagar a las empresas ya un acuerdo del freno de la producción de las propias, ¿no? Exactamente, una compensación dineraria a cambio de no producir durante las horas de pico, ¿no? Claro. Que es la entrada de la noche. Y ahí también traías a Brasil como la importación que requiere el gobierno de energía, pero también preguntarte por la noticia que tuvimos esta semana, el día lunes, del acuerdo entre Brasil y Argentina de la exportación de gas natural de Vaca Muerta. ¿Qué significa esta noticia para el país? Bueno, es un hito más en un proceso que se viene dando desde hace un par de años. El objetivo para nuestro país es venderle gas de Vaca Muerta al complejo industrial de San Pablo ante la caída de la producción de Bolivia. Entonces ahí la novedad es que se firmó un acuerdo país-país, al cual este gobierno le venía retaseando, era reacio a esos acuerdos gubernamentales. Bueno, finalmente sucedió en el marco del G20, que fue en Brasil, o sea, tiene su significación política. Juan. Perdón, y por un lado, y por otro lado, decir que es, digamos, un memorando de entendimiento, es decir, recién se van a conformar equipos de trabajo técnicos para evaluar posibilidades, por ejemplo, por dónde se podría evacuar ese gas de Vaca Muerta. Para eso hay que hacer grandes inversiones en gasoductos en nuestro país y también en Brasil, con lo cual esto no va a ser inmediato. Es una gran oportunidad para nuestro país, pero también decir que es gas para que Brasil se siga industrializando, ¿no? Y eso tiene que ser un llamado de atención para Argentina, que vende gas barato, tal vez más barato de lo que se comercializa en el mercado interno aquí con los contratos de Plan Gas. Así que plantea a la vez varios desafíos este acuerdo. Y Juan, y ahí preguntarte como última en esto que traías de que vendemos gas barato pero es más caro acá en el consumo interno, porque ciertos sectores de los pequeños y medianos empresas, del sector PYME, salen también con esta noticia como diciendo, che, estamos vendiendo el gas afuera, cuando tendríamos que tener algún régimen de consumo acá para la producción nacional. Este gas que estamos vendiendo afuera, ¿es porque nos sobra, porque no lo estamos pudiendo colocar en nuestro país, o porque al no poder colocarlo en nuestro país lo salimos a vender? Dos cuestiones ahí. El plan gas que está vigente, que comenzó allá en la pandemia, en la pospandemia, garantiza el gas
que haya gas para los domicilios, para los comercios, para las industrias y para la generación eléctrica. Eso es una buena noticia para nuestro país. Esos contratos llegan a diciembre de 2028. Pero las productoras en Vaca Muerta pueden producir mucho más gas, que en verano no se consume, porque acá la clave es el consumo domiciliario, que en invierno se triplica, pero en verano no, entonces sobra gas. Y ese gas ya se está exportando a Chile, no a Brasil todavía, sino a Chile, con una característica que hay que mencionar, que tiene un precio mínimo que establece la Secretaría de Energía, y ese precio mínimo está por encima del valor local, es más, es el doble hoy que el valor local de esos contratos Plan Gas. Lo llamativo es que en este memorando con Brasil figura en una filmina, el memorando no se conoce, pero en una filmina que dio a conocer el propio Ministerio de Minas y Energía de Brasil, se dice que el precio, para llegar a Brasil hay que hacer 5.000 kilómetros, hay que pasar por Bolivia, pagar un peaje. Entonces es clave a cuánto se va a producir ese gas, o sea, qué precio tiene el gas en Boca de Pozo en Neuquén. Claro. Y lo que figura ahí son $2, cuando en el mercado interno hoy con Plan Gas se está pagando 3,5. Entonces eso es lo llamativo. Bien. Parecería ser que podemos ser muy competitivos en producir ese gas, pero el desafío es ver cómo eso redunda también para el mercado interno. Totalmente. Juan José, clarísimo el análisis de esta emergencia energética, pero también de estos acuerdos, así que te agradecemos mucho por el tiempo y por la explicación. Al contrario, queda a disposición y un saludo a toda la audiencia. Un saludo, pasaba Juan José Carvajales, titular de la consultora Passepartout, especializada en hidrocarburos, minería y energía. Muy interesante para entender también, porque se viene un verano muy caluroso. Ya hoy hablábamos un poco de las altas temperaturas que hay, obviamente no solo en la Ciudad de La Plata, sino también en todo el país. En todo el país podemos decir que va a haber mayor consumo de energía, porque más allá de las variaciones que hay entre la Patagonia y el norte, va a haber mayores temperaturas. Eso es algo que se sabe por las condiciones climáticas y la crisis climática en realidad que se está atravesando. Eso va a necesariamente traer mayor consumo de energía. El gobierno ya advirtió que no tiene y no pretendía tener tampoco tiempo antes la capacidad o ampliar la capacidad de producción de energía para este verano. Va a ser mayor la demanda que la oferta. Y ahí nos comentaba un poco sobre estos acuerdos que ya empezaría a ver con industrias para que tengan que frenar su producción durante algunas horas para los picos de consumo familiar. Donde el gobierno lo que está dialogando es compensar ese frene, entonces también el costo del verano energético sale del gobierno también y es más gasto para el gobierno. Sí, que es lo que vimos en el invierno cuando terminamos importando gas porque el gobierno no quiso avanzar en la construcción de gasoductos. Plata que se termina perdiendo innecesariamente por no planificar y por un dogma de que el Estado no tiene que intervenir, cuando al final terminamos viendo que interviene gastando mucho más que si planificara sus estrategias. ¿Vamos a la tanda? Sí. Vamos a la tanda. Que ya nos pasamos un poquito dialogando recién con Juan, así que pasados de las 11 vamos a la tanda para arrancar la segunda hora de Doblan las Campanas. Desde sus estudios ubicados en Comunidad Ferroviaria a metros de la estación de Tolosa, estás escuchando Radio Trinchera, porque la verdad